Hola, hola chicos. Hoy día lo que nos compete es, vamos a ver la composición de un IFC, cómo definir nuestras zonas de interés. Si bien esto claramente es muy importante porque el seleccionar, ¿vale? El identificar malas zonas de interés claramente nos gira la dirección del precio, nos genera SL, ¿vale? Y nos disminuye la probabilidad eh, de tener mayor cantidad de TPs, ¿vale? Ahora bien, al filtrar nosotros nuestro IFC, por coherencia, deberíamos tener un ratio más bajo de SL y por contrapartida un ratio más alto de TP. Esto obviamente, como siempre digo, es independiente de la temporalidad, ¿vale? Es decir, esto sirve desde M1 hasta anual, ¿vale? O sea, en todas las temporalidades, en todo el universo de las temporalidades que se traslapan entre ellas, esto sirve para todas, ¿vale? Eso es lo bueno de esta estrategia, o sea, lo ideal es que todo sirva para todas. Si bien pueden haber pequeños cambios en las temporalidades, son mínimos. Lo ideal es que todo sirva para todas las temporalidades, que algo de información que tengamos en H4 y sea usada nuestra estrategia, perdón, sea también válida para temporalidades como M1, ¿vale? No tiene que haber mayor cambio, porque, como siempre digo, el mercado es fractálico, ¿vale? Y al ser fractálico, ¿vale? Esto se traslapa, como bien dije, en todo el universo de las temporalidades. Así que, si tu estrategia cambia según las temporalidades, te recomendaría echarle un ojito, porque podrías tener problemas a veces de que se cumpla en la temporalidad que dijiste que se va a cumplir y no se cumple en la otra y viceversa, ¿vale? Así que, dicho eso, vamos a partir. ¿Cómo definir nosotros un IFC, ¿vale? O un order block o una zona de interés, ¿vale? Muy importante eso. Vamos a pasar por alto el hecho de lograr identificar la dirección del precio, porque eso ya lo vimos en el video anterior, y por ende lograr identificar también la tendencia, ¿vale? Que es básicamente lo mismo. Entonces, sabiendo de que ya sabemos cómo filtrar nuestros puntos estructurales e identificar la dirección del precio, podemos nosotros seleccionar nuestras zonas de interés, donde vamos a ver qué es lo que hace el precio en alguna temporalidad específica en la que nosotros trabajemos, para poder tomar posiciones, ¿vale? Vamos a partir con un ejemplo súper claro, que es básicamente el que teníamos la otra vez. Acá tenemos un IFC, ¿vale? El IFC se compone básicamente por tener esto. Mi estrategia es súper simple y yo creo que muchos lo aplican. De hecho, no debería llamarle mi estrategia, sino que es casi una estrategia general, ¿vale? El IFC se compone básicamente por tener esto. Vemos que tenemos un imbalance, ¿vale? Es decir, un cierre de velas que es incompleto, ¿vale? Es decir, no hay cierre de velas, ¿vale? Esto es un imbalance, el espacio que hay entre ellos. Y el IFC como tal sería este, ¿vale? Perdón que queda así marcado, pero el IFC sería este, el que intento encerrar, ¿vale? Este sería nuestro IFC, ¿vale? Hasta ahí muy simplito. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces lo que pasa es lo siguiente. Se marcan como IFC zonas como, vamos a marcarlo con lo mismo, zonas como esto, que por el simple hecho de que haya un imbalance en un momento determinado es un IFC. O marcamos como IFC, por ejemplo, esto, desde esta velita hasta esta fecha. O marcamos como IFC, vamos a andar borrando el tiro para que no nos quede ruido, es algo como esto, ¿vale? Acá hago referencia. Un IFC o una huella institucional, de partida como huella están escondidas. Si son visibles, ten cuidado. Vale. Entonces, un IFC como tal, desde mi perspectiva, intento buscar las huellas institucionales, los IFC o los order block. Desde ahora les voy a decir IFC para no estar llamando todo el rato por el tipo de formas que se le puede llamar. Se compone básicamente de un movimiento que genera el mínimo, ¿vale? El mínimo del lugar. Vale, es decir, si tenemos este movimiento así, mi IFC tiene que ser el mínimo, ¿vale? El mínimo del lugar, ¿vale? Por ejemplo, este no me sirve,
este no me sirve, por lo menos en esta temporalidad, en diario, porque aquí puedo ver un cierre en un imbalance en otra temporalidad, pero en esta temporalidad este no me sirve. Si bien en su momento tuvo un imbalance, lo confirmo y seguimos para arriba, perfecto, pero este a mí no me sirve, al igual que este. Estos imbalances lo que suelen hacer en la mayoría de los casos es generar liquidez, al igual que el que estamos ahora. Esto es el euro dólar por si acaso. Al igual que estamos ahora, tiene un imbalance y tiene una huella institucional, ¿vale? Mucha gente lo toma ahí, mucha gente lo toma hasta la mecha del anterior, ¿vale? Pero desde mi perspectiva, ¿vale? Que no es muy extensa en cuanto al tiempo que llevo operando, pero sí en cuanto a los años que llevo operando, pero respecto al tiempo que llevo mirando el mercado, considero que es considerablemente algo. Y un par de añitos mirando bastante hora al día, así que me quedo tranquilo al saber que el ratio de que estas huellas institucionales con imbalance, estos IFC, que pueden dar una continuidad estructural, es muy baja. Tan baja que, desde mi perspectiva, estar tomando operaciones, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo, uno podría ser 1.10, pero un ejemplo. Estar tomando posición acá, pensando en que va a dar una continuidad estructural, es muy bajo la probabilidad de que lo haga. Si bien lo puede hacer, ¿vale? Hay muchos operadores que lo toman así y son rentables y perfecto. Pero muchas veces esto solamente es parte de una inducción, ¿vale? Es decir, un proceso en el cual te deja una falsa huella institucional, ¿vale? Para que tú te posiciones en ella. Para mí esto es IFC, y de la experiencia que tengo, lo único que hacen es, pueden dar una continuidad estructural, pero su tasa de probabilidad de hacerlo es muy baja, por lo tanto para mí no cumple. O pueden ser usados para generar liquidez, ¿vale? Es decir, generar posicionamiento de los operadores, las instituciones, como quieran verlo, generar liquidez en esta zona, sobrecargarla, ¿vale? Así que respecto a eso, es muy simple, no hay mayor profundidad en cómo filtrar un IFC y cómo lo filtro yo, ¿vale? Solamente necesito que sean, si están en el extremo, que sean quienes tienen el mínimo del movimiento, o si están dentro de una pierna, que sean así. Tengo un archivo aquí, tengo una imagen guardada, quizá no se vea muy bien, pero sí se ve bien, que sean de este tipo. Tenemos la pierna, ¿vale? Ustedes pueden ver que, vamos a ponerlo acá para que se pueda ver un poquito. Tenemos una pierna, ¿vale? Con unos movimientos, y tenemos repentinamente un fallo en la dinámica. ¿A qué hace referencia un fallo en la dinámica? Tenemos mínimos en estas velitas que van siendo ascendentes. La continuidad está siendo ascendente, y de repente tenemos un fallo en la dinámica. Tenemos una vela que tiene un mínimo más bajo que el anterior y luego continúa la dinámica ascendente. Esta velita tiene un fallo en esta dinámica de mínimos ascendentes respecto a una dirección alcista. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos un IFC con un imbalance que tiene una alta probabilidad de dar una continuidad estructural, ¿vale? Este como IFC es muy buen caso. ¿Cuál es el otro caso de IFC con fallo en la dinámica? Un segundo, aquí tengo otro caso. Este es otro caso, pero este en dirección bajista. Si se dan cuenta, aquí no voy a explicar porque es un boss de estructura interna, es un tipo de entrada esta, pero básicamente lo que quiero que vean es esto. Tengo esta velita que máximo ascendente, ascendente, y aquí tengo estos casos de velas que son iguales, ¿vale? Cuando tenemos esos casos también es un fallo en la dinámica. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una serie de máximos ascendentes, pero de repente son iguales. Entonces, ¿qué entenderemos? ¿Qué tanto puntos iguales, porque es independiente de la dirección, ¿vale? Puntos iguales, ¿vale? O partes de la vela o el cuerpo, pero me refiero a que puntos iguales o diferentes, como en este caso,
que sean con fallo en la dinámica o iguales, son en sí fallo en la dinámica, porque aquí debería haber sido un máximo ascendente, otro ascendente, pero aquí fueron iguales. Por lo tanto ya hay un fallo en la dinámica ascendente, ¿vale? Eso es para definir tanto un IFC dentro de una pierna, ¿vale? Como en un extremo. Si bien este es un tipo de IFC extremo, los mejores son estos. ¿Por qué? Porque muchas veces, a mí me ha pasado, que yo veo esto en determinado momento, tomo mi entrada, me hace un SL, luego pasan 4 horas, vuelvo a ver los gráficos, carga bien los datos y aquí me aparece una mechita y aquí nunca hubo fallo en la dinámica. Es un ejemplo, ¿vale? Pero me ha pasado en algunos casos y termino enojando un poco con la data, pero bueno, nada que hacerle, es parte del game. Entonces, definir nuestras zonas de interés tienen que tener un fallo en la dinámica o ser el extremo en un movimiento. Esto es aparte respecto a la coherencia o la interpretación del mercado, porque me pueden decir, José, mira acá, esta velita era la del extremo del movimiento, tenía un imbalance, por lo tanto un IFC, pero no terminó rompiendo bajo, ¿vale? Esto es por otra cosa que vamos a ver más adelante. O sea, estamos solamente seleccionando las zonas que nos interesa saber qué es lo que está haciendo el precio, ¿vale? Yo esta la tenía marcada en rojo, ¿por qué? Porque es una zona de interés, pero es una mala zona de interés, porque respecto a la estructuración que está haciendo el precio, esto es incoherente, ¿vale? Porque aquí básicamente, lo voy a explicar muy cortito, básicamente estaba generando rompimientos de falsos puntos estructurales, como mencioné en el video anterior de cómo filtrar los puntos estructurales y definir la dirección del precio, la tendencia, ¿vale? Aquí solamente induce a posicionamientos creyendo que este IFC o esta huella causó el rompimiento de estos mínimos de diario, porque estamos en diario, pero en verdad no fue así, el mínimo diario estaba acá abajo, por lo tanto, este era un IFC con un mínimo imbalance y este era otro IFC con un imbalance diario y lo que estaba haciendo básicamente diario era un retroceso, no estaba realmente rompiendo sus mínimos y acusándonos un giro, ¿vale? Así que una cosa es nuestras zonas de interés y otra cosa es si esas zonas de interés, una cosa es que nuestras zonas de interés sean válidas en cuanto a su composición, lo que acabo de explicar, y otra cosa es que esas zonas de interés sean coherentes respecto a la interpretación y a la estructura que está sucediendo en nuestra lectura del mercado, ¿vale? Porque este IFC, como dije, es válido, pero es incoherente respecto a lo que está haciendo el gráfico en esta temporalidad, ¿vale? Así que eso sería cómo definir un IFC en una pierna, ¿vale? En una pierna como les mostré en M1, o sea en el casito que les mostré acá, que de hecho era M1, o cómo definirlo en extremo, que aquí se ve bien en esta temporalidad diaria, ¿vale? Disculpen. Lo otro muy importante es que voy a ver si tengo un caso. ¿Cómo definir un IFC? O sea, ya definimos el IFC, lo importante... Vale, no tengo casos. Lamentablemente no tengo casos de momento, pero la ubicación del IFC a veces puede ser muy, muy importante. ¿Por qué digo esto? Vamos a sacar esto. Porque supongamos un caso hipotético. Yo tengo un punto que genera un punto más alto, ¿vale? Punto más alto, y supongamos que aquí yo tengo una zona de interés, ¿vale? Es decir, un IFC válido que cumple con las condiciones que acabamos de decir. Perfecto. Es mi zona de interés en la que voy a estar esperando. Por motivos que no voy a explicar ahora, ¿vale? Porque es un poquito más complicado, pero por motivos que no voy a explicar ahora, el precio no llega y se va. Aplicamos el filtro de puntos estructurales y nos damos cuenta que realmente el precio en esta zona hizo un falso punto estructural, ¿vale? Y el rompimiento, como dijimos anteriormente, el rompimiento de este mínimo no significa un giro estructural, básicamente lo que hizo acá. Un rompimiento de ese tipo de mínimos no significa un giro estructural. Y lo que tenemos que hacer es, de un segundo, es marcar nuevamente esta zona y ver si tenemos una zona de interés válida. Ok, tenemos un IFC de mala calidad. Un IFC de mala calidad. Por lo tanto sabemos que este IFC tiene una probabilidad de
de dar una continuidad estructural alcista muy baja. Por lo tanto, desde mi perspectiva, yo sigo esperando obviamente en el IFC que tiene la mayor tasa de probabilidad y el que está después de la liquidez, que es un tip súper importante, chiquillos. Por eso siempre se mueve de liquidez interna a liquidez externa, pero eso lo vamos a ver en un video que voy a hacer especialmente de la liquidez, ¿vale? Entonces, subimos el precio bien aquí, viene, se come la liquidez IFC, se toma la liquidez interna, llega a nuestro IFC. El proceso hace un falso rompimiento, induciendo a que los operadores se pongan en esto, o las instituciones que desean la liquidez, se pongan en posición corto, creyendo que aquí hay un rompimiento y nos da la continuidad estructural. Esa es la importancia de definir bien un IFC, porque este caso pasa mucho. El precio genera falsas huellas institucionales, ¿vale? Porque las instituciones y el algoritmo de las instituciones, el algoritmo interbancario, sabe que nosotros y las instituciones, en verdad, sabe que en el trading se buscan las huellas institucionales, ¿vale? Así que por eso hay que definir bien tus huellas institucionales, tus IFC, tus order flow, que sean coherentes y que de forma objetiva saber cómo filtrarlos, ¿vale? Siempre tiene que ser de forma objetiva el trading, siempre tiene que ser lo más parecido posible en todas las temporalidades. De forma objetiva, si tú siempre tomas ese IFC como IFC por diferentes términos, por rompimiento, acá como quieras verlo, tiene que ser de forma objetiva, ¿vale? Y esto nos lleva al siguiente apartado, que sería que no importa la temporalidad del IFC, sino su ubicación. Un ejemplo. Supongamos tenemos un movimiento diario. Ok, tengo un movimiento diario, ¿vale? Pero tengo un mal IFC diario y otro mal IFC diario, ¿vale? Pero, tengo aquí zona de interés, tengo un buen IFC o order block, como dijimos, una buena huella institucional que cumple con el filtro, ¿vale? Pero que es de M30. Voy a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner 30. Este es daily. Y este también es daily. Mayúscula. Este es daily. También es daily. Va. El precio muchas veces, ¿vale? Claramente es un tema de probabilidad, o sea, el precio puede venir aquí a esta mala huella institucional y dar continuidad estructural, pero en temas de estadística es lo que menos suele hacer. Entonces, yo tengo que esperar, según el filtro, en estos IFC. ¿Para qué? Para la continuidad estructural. Ahora, el proceso aquí van a haber inducciones, va a haber generación de liquidez, va a haber un juego en las temporalidades, ¿vale? Va a ser todo un proceso, pero perdón, para hacerlo ver de una forma súper simple, es así. Yo tengo una pierna diaria e independiente de si esa pierna es diaria y yo tengo un retroceso diario con sus rompimientos de H4, sus confirmaciones perfectas, el IFC puede ser, o sea, aunque no me lo crean, hasta un IFC de M1, ¿vale? Me pueden decir, pero pues no voy a estar buscando un IFC M1 en toda una pierna diaria. Totalmente de acuerdo. Tú defines hasta qué temporalidad buscas un IFC. Yo suelo bajar, si tengo un retroceso diario, suelo bajar como máximo hasta H1, M30, si es que en verdad en H1 no tengo nada, busco en M30, ¿vale? Pero trato de buscarlo hasta la temporalidad en que sea coherente, ¿vale? Si bien es un caso muy extremo que estemos viendo en daily, ¿vale? Pero es para que lo entiendan las personas que por lo general operan en temporalidades más altas, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, opero mucho en M1, o sea, mi entrada se basa mucho en M1. De hecho, es raro que tenga una entrada en M3 o, olvídate, en H1 imposible, no opero en esas temporalidades. Si bien veo estructuras, si veo estructuras de H1, de daily, la temporalidad que sea, mis operaciones siempre las intento rentabilizar al máximo y que sean en movimientos de temporalidad inferiores para llegar a los, no sé, rentabilizar un 1.10, por ejemplo, un 1.8, y con eso ya me calmo durante la semana, dependiendo si me interesan los movimientos, pero eso ya es otro tema. Entonces, respecto al IFC, es independiente el IFC de su temporalidad. Puedes tener, por ejemplo,
zona de interés, puedes tenerlo más bien un IFC diario. Puedes tenerlo lo más bien, como fue este caso, un IFC diario dentro de la pierna diaria que tiene un fallo en la dinámica, ¿vale? O sea, en este caso el fallo en la dinámica es porque es un extremo, aquí sí o sí hay un giro entre mínimo ascendente, perdón, mínimo descendente, pero este no sirve porque es incoherente, mínimo descendente, pum, mínimo ascendente. Esta vela tiene un cambio en la dinámica, ¿vale? Acá hay un cambio en la dinámica, como en algunos casos hay un fallo en la dinámica, como les mostré el caso de... Lo voy a volver a mostrar, por si acaso, como el caso de acá, ¿vale? Como ese casito de acá, ¿vale? Básicamente lo mismo, hay un cambio en la dinámica y un fallo en la dinámica. Si bien, como dije, puede haber un IFC daily, lo más bien ir a cerrar por él. Pero en casos de que no los haya, traten de buscar en otras temporalidades. Son huellas. Las huellas, IFC o order block, siempre están escondidas, ¿vale? O sea, es lo más coherente. Las huellas es difícil dejarlas a simple vista. O sea, es como ver Investigation Discovery. Tratar de buscar una huella que queda a simple vista, yo creo que hasta es difícil, las huellas siempre están escondidas, como huellas como tal, están ocultas, ¿vale? Hay que buscarlas. Por eso, chicos, ver en temporalidades inferiores, si es que aquí, por ejemplo, que no fue el caso, pero si es que aquí, por ejemplo, hay un M30, un M15, es totalmente válido siempre y cuando tengan coherencia respecto a la estructura. En este caso teníamos un IFC daily, o sea, en esta zona había que definir si en verdad tenemos un giro. Aquí, bueno, fue clarísimo el giro, fue un rompimiento con cuerpo y un rompimiento con mecha en la parte inferior que induce el posicionamiento en esta zona, ¿vale? Es totalmente coherente, pero eso, chicos, respecto a los IFCs, ¿vale? Mira, aquí tengo otra imagen que les voy a compartir. Miren, este casito. Esto es lo que básicamente les digo. Supongamos el precio aquí hizo esto, ¿vale? En ambos casos hizo este movimiento. Si se fijan aquí, tenemos máximo, ascendente, ascendente, descendente. Esta vela tiene un cambio y un imbalance. Esto es un buen IFC. Caso contrario, acá vemos que hay un cambio en el precio, se gira, máximo ascendente, descendente, descendente. ¿Quién tiene el fallo? La dinámica sería este. Esta vela tiene un imbalance, no, el que tiene el imbalance respecto a este movimiento es este. Y hay una ineficiencia en el precio. Aquí es donde hay un espacio básicamente que el precio no se rompe. Porque si se fijan, las velas siempre, por lo general, van cerrando sus imbalances, como aquí lo pueden ver, ¿vale? Ahora que esto para mí no sea una zona de interés, ¿vale? Perfecto, pero aquí obviamente hay que ver en temporalidad baja. Aquí en temporalidad baja hubo otro patrón. De hecho lo vamos a ver. Vamos a ver si lo tengo acá. Creo que fue en H4. Ahí está. Vale, esto fue un proceso inductivo H4. Con falsos rompimientos que hacen que uno se posicione en estas zonas de interés. Miren, fíjense. Por esto digo que es importante el IFC respecto a la estructura, ¿vale? Por ejemplo, yo vengo sabiendo que por filtro de punto estructural, este es mi mínimo H4 y este es mi máximo. Aquí no se genera un nuevo máximo, por lo tanto esto no es un mínimo, ¿vale? Sería un rompimiento de estructura interna, pero es incoherente respecto a la zona que estamos viendo acá arriba en términos diarios, ¿vale? Sabemos que diario está diciendo vamos para arriba. Por lo tanto, aquí empezó un proceso de inducción, un falso rompimiento de estructura interna, un IFC válido, pero incoherente respecto a la dirección del precio, terminó solamente acumulando más liquidez, sobrecargando este IFC de M30 y terminó en ese, para quien trabaje en esta temporada, pero básicamente eso. Entonces, definir tu IFC, ¿vale? Que tengan como un fallo en la dinámica, como este por ejemplo, tiene un fallo en la dinámica, ¿vale? Este también tiene un fallo en la dinámica, ¿vale? Ahora, ¿por qué muchas veces son rotos estos IFC, son perforados? Por diferentes motivos, chicos. Pueden ser porque estamos llegando a zonas de interés en las que el precio tiene que girar y hay suficiente liquidez para romper esa zona. Puede ser que estemos en un proceso inductivo en el que necesites romperlo para que te posiciones en una zona contraria. Puede ser que por direccionalidad del precio no tenga sentido esa zona. Hay un montón de conceptos que hay que aplicar
Hay que hacer una interpretación general de eso, no es llegar y, ok, tengo una zona de interés, la marco porque esta rompió acá y vamos para corto. No, no. De hecho, hay gente que suele dibujar el gráfico y al siguiente día lo borra todo, ¿vale? Yo en verdad antes hacía eso, ¿vale? Pero lo mejor es no hacerlo, ¿eh? Porque es tu interpretación en términos diarios, o sea, es como que un día considere algo, ¿vale? Y al día siguiente no lo considero, o sea, si tu brújula, por ejemplo, es diario, dependiendo de la temporada en que trabajes, si tu brújula es diario, ¿por qué borrarías todo lo que dibujas en diario? O sea, tienes que saber lo que ha estado pasando. ¿Sí? Por ejemplo, en aspectos semanales, si yo borrara todo esto, no tomaría en consideración la liquidez que está generando diario, que estamos llegando a zonas en que puede dar una continuidad bajista semanal, o sea, podemos llegar a hacer un nuevo mínimo semanal respecto al euro. Para eso necesito que Daily empiece a hacer inducciones, que es lo que está haciendo, generando liquidez externa del movimiento semanal, que es lo que estamos haciendo acá, ¿vale? O sea, necesitas esa información, necesitas esa interpretación que has estado haciendo en un seguimiento de todas las temporalidades para saber qué es lo que va a pasar después del precio, ¿vale? Así que eso, chicos, recomendación, como dije, no borren los gráficos, manténganlos, siempre y cuando sean coherentes, obviamente. Entonces, hoy día, en resumen, la composición de un IFC, ¿vale? Su tasa de probabilidad, ¿vale? Cuáles son los más probables, cuáles son los menos probables. Ahora, si a ustedes les sirven esos que yo mencioné como menos probables, bien, bien, o sea, he visto chicos que operan con eso y les va súper bien. Totalmente de acuerdo, solamente yo estoy compartiendo mi punto de vista y lo que a mí me sirve. A mí me sirve operar cosas que me entreguen un mayor ratio de acierto, ¿vale? Solamente eso. Vimos lo que es cómo definir un IFC dentro de una pierna y en un extremo, que es básicamente identificar su fallo en la dinámica o su cambio de dirección en cuanto a su composición, ¿vale? Y también que no importa la temporalidad, ¿vale? Lo que importa es dónde está la agua institucional, ¿vale? No importa si tenemos una pierna H4 y tenemos una zona de interés de M15, por ejemplo, ¿vale? Lo importante es que sea coherente, que tenga continuidad, porque si estoy buscando, tengo H4 alcista y estoy buscando la continuidad de H4 alcista y tengo malas zonas de interés de H4, pero dentro de su coherencia tengo una buena zona de interés de M15 y dentro de esa zona es coherente en la estructuración en M5, M3 y M1 para dar una continuidad estructural probable de H4. Bueno, están aumentando las probabilidades, se están generando las condiciones, es muy probable que tengamos la continuidad estructural de H4. Así que eso, chicos, espero que les sirva. Cualquier cosita me comentan, quizás, bueno, intenté ser lo más claro posible, pero bueno, cualquier cosita, como dije, me comentan, así que eso. Y recuerden, si no ven la liquidez, ustedes son la liquidez.